¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Diego y le damos la bienvenida a nuestro canal, el cual hemos llamado Semillas de Vida, cuyo único propósito es predicar la palabra de Dios y que juntos vayamos descubriendo los maravillosos misterios que han sido revelados a través de la palabra. Creemos desde aquí firmemente que la palabra de Dios es una semilla que se deposita en el corazón de cada uno de nosotros. Pero no es cualquier semilla, sino una semilla que nos da vida, y no solo vida terrenal, sino una vida eterna. La semilla que hemos traído en el día de hoy la hemos titulado "No abandones tu bendición por un plato de lenteja". Muchas veces por circunstancias de la vida podemos haber sentido que lo que hacemos o hemos hecho al servicio de Dios no ha servido para nada, y que todo el esfuerzo y esmero no ha rendido ningún fruto o no son tenidos en cuenta, y vamos abandonando poco a poco el camino de Dios, a veces hasta sin darnos cuenta, a cambio de nada. Hay una historia en la Biblia que hace referencia a esto y te invito a que la analicemos juntos. Esta historia se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 25, del verso 27 al 34, pero para comprenderla mejor vamos a ver un poco el contexto en el cual acontecen los hechos. Isaac, que era el hijo de Abraham y de Sara, el hijo de la promesa de Dios, se casa con Rebeca, la cual dice la palabra de Dios que era estéril, pero tras implorar a Dios logra concebir en su vientre mellizos, a los cuales llama al primero Esaú y al segundo Jacob. Dice la palabra de Dios que ambos peleaban incesantemente en el vientre de Rebeca. Es por eso que al consultarle al Señor, esto está en Génesis 25-23, Jehová le responde: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Al cumplirse el tiempo de dar a luz, Rebeca da a luz primero a Esaú, el cual es de aspecto pelirrojo y velludo, que más tarde de Esaú da origen al pueblo de Edom, cuyos habitantes eran paganos y se situaban al sur de Judea, o sea, adoraban a otros dioses. Y luego Rebeca de dar luz a Esaú, da luz a Jacob, el cual era de aspecto diferente y del cual sale el origen del pueblo de Israel, el pueblo amado por Dios, sobre el cual se cumpliría la promesa. El tiempo fue transcurriendo y ambos crecieron juntos. Esaú, dice la palabra, que era un cazador y era más rudo, y el preferido y heredero natural de su padre Isaac. El otro era Jacob, que era de carácter más tranquilo y era el preferido de su madre Rebeca. Aconteció que un día, al regresar Esaú de cazar del campo, le dice a su hermano Jacob, vamos a la palabra Génesis 25-29, y guisó Jacob un potaje. ¿Qué es un potaje? Un potaje es un guiso, un guisado de garbanzos o de lentejas. Y volviendo Esaú cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, dice la palabra. Verso 31. Jacob le respondió: véndeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? El verso 33 dice: y dijo Jacob: júramelo en este día. Y Esaú juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces dio Jacob a Esaú pan y del guisado de lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue, dice la palabra. Así menospreció Esaú su primogenitura. Ahora bien, ¿qué es la primogenitura? La palabra primogene deriva del latín primogenius y significa primus, o sea, el primero, y genius deriva del linaje o nacimiento. O sea, esta palabra hace referencia al primero en nacer en una familia. Ya habíamos visto que el primero en nacer, por más que eran gemelos, había sido Esaú. En la Biblia, la primogenitura representa el primer hijo, el consagrado a Dios, el que tiene el derecho a heredar y a tomar decisiones en la familia, sin importar cuántos hermanos vengan después. O sea, es el que por herencia le corresponde
todo. Entonces, ¿por qué Saúl la menospreció a cambio de nada? Romanos 14:17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esaú conocía lo que la primogenitura representaba. Él fue criado en las costumbres y sabía muy bien que la primogenitura no solo tenía un peso terrenal, sino un peso espiritual. Él estaba destinado a ser el primogénito de la familia del patriarca Isaac y su sucesor natural, el sucesor natural de su padre, al cual Dios ya le había hecho una promesa eterna al padre Abraham, que haría de él una nación y de su descendencia, y de él saldría el pueblo de Dios, una nación bendita y próspera. Pero nada de eso sirvió, nada de esto le pesó a la hora de tomar la decisión más importante de su vida, la que marcaría su destino eterno. No pensó con el espíritu, sino con la carne. Él mismo lo menciona en el verso 32. He aquí yo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Menospreciando así el propósito y la bendición que le correspondían de forma natural. Él solo buscaba satisfacer a su carne, saciar su hambre y su sed, sin importar que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Porque a partir de ese momento en adelante, él perdió todo el propósito que Dios tenía. Como dice el verso 34, lo menospreció sin darle ningún tipo de valor e importancia. Juan 4:13 dice: cualquiera que beba de esta agua, haciendo referencia al pozo, volverá a tener sed. El verso 14 dice: mas el que bebiera del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente para que salte a la vida eterna. El Señor Jesús aquí hace una distinción entre el agua que ofrece el mundo y que todos tenemos acceso, que sacía la sed momentáneamente, pero el agua que Él da es eterna. De la misma forma, el plato de guiso y el agua que comió y bebió Esaú saciaron su hambre y su sed momentánea. Pero lo que él dio a cambio a su hermano fue algo eterno para Jacob, algo que marcó su vida. Así ocurre también en nuestras vidas. A todos se nos presenta el plato de lenteja en algún momento de nuestras vidas. Y siempre aparece cuando hay una necesidad o en algún momento de debilidad, si no, no se presentaran. Y es muy tentador y no podemos ver qué hay detrás de ese plato. Solamente nuestra mirada se centra en el plato, buscando saciar alguna necesidad de la carne, sin ver lo que podemos llegar a perder. No medimos las consecuencias, solo se desea saciar el apetito, ya sea placeres o cosas materiales, cualquier cosa que nos aleje del propósito de Dios. Ese es el plato de lenteja. Y uno comienza a probarlo de a poco, a gustarlo, hasta tal punto que llega el momento que lo hace sin ningún tipo de remordimiento, creando así un mal hábito, cuyo único fin es alejarnos de Dios. Llegando como Esaú a menospreciar el propósito de Dios que había para nuestras vidas. Hechos 12:16, en la versión NTV dice: asegúrense de que no haya nadie inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben, dice la palabra en el verso 17, que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, ya era tarde para arrepentirse, y a pesar de que suplicó con lágrimas amargas, no lo consiguió. Suena duro, pero sucedió así. Esaú, cuando tomó conciencia de lo que cometió y que ya no había vuelta atrás, trató de revertirlo por todos los medios. Y aunque lloró e imploró, no había vuelta atrás. Sufrió las consecuencias de esa decisión. ¿Cuántas vidas con propósito, personas con ministerio, han abandonado el camino de Dios a cambio de nada?
fueron engañados, se creó en ellos una necesidad en su corazón, se creó un apetito en su corazón por algo que nunca llegará a saciarlos. La vida de Esaú representa al hombre o la mujer que transgiversa sus intereses y sus valores a cambio de satisfacer sus necesidades personales, dándole la espalda muchas veces sin darse cuenta al propio Dios. El plato de lentejas representa todas las cosas que preferimos antes que la palabra de Dios, sobre ese propósito eterno que Dios ya marcó para nuestras vidas. No podemos canjear la bendición de Dios por una pasión, porque las consecuencias tarde o temprano llegarán. Dios, si usted se arrepiente a tiempo, lo va a perdonar. Dios perdona el pecado, pero esto no evita las consecuencias que trae aparejado. Y por más llanto o clamor, lo que se perdió, se perdió. Cristo nunca dejará de amarnos. Repito, Cristo nunca dejará de amarnos, pero debemos medir las consecuencias de tomar ese plato que se esconde atrás de ese plato de lentejas y perder nuestra primogenitura. Representa que no dejás de ser hijo. Vos, si perdés la primogenitura como Esaú, no dejás de ser hijo, pero sí los derechos legales que se te habían atribuido de antemano son perdidos. Hay un educador y teólogo que se llama Richard Taylor que dijo algo muy cierto al respecto. Cuando se le ha dado lugar al apetito, llegará un momento en que su dominio será tan imperioso en nosotros que seremos insensibles y no podremos responder de otra demanda. Nada sucede de la noche a la mañana. Como Esaú, ese apetito comienza con pensamientos que hemos permitido ingresar a nuestro corazón y nos logran convencer de algo que somos y nos sumerge a algo que muchas veces no tiene retorno. Con esta enseñanza no busco juzgar a nadie, solo trato de que juntos reflexionemos de quiénes somos en el mundo espiritual para que no cometamos errores en el mundo terrenal. La palabra de Dios dice al respecto que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, que hemos nacido de nuevo a través de Cristo y se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios y coherederos de la gracia. Hemos sido destinados a una vida eterna. Dice 1 de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Todo eso somos para Dios, todo eso representamos para Dios. Que el enemigo no crea en nosotros hábitos que nos hagan creer lo contrario a lo que para Dios somos, con el único fin de alejarnos del propósito de Dios. Es por eso que te animo a que no abandones el propósito de Dios, no abandones la bendición que Dios tiene reservada para ti por un plato de lenteja. Espero que te haya servido, que Dios te bendiga en este día. Si te ha gustado el mensaje, no olvides de dejar pulgar, de dejar like, de dejar algún comentario para que vayamos mejorando cada día estas semillas que traemos con tanto amor para tu vida. Y no olvides suscribirte al canal para nuevas notificaciones. Desde ya, muchas gracias y que Dios te bendiga.